¿Qué tal, amigos de XEU? Los saluda Ivonne Pacheco y hoy tengo el gusto de platicar con el licenciado Mateo Damián Figueroa acerca de la prescripción positiva. ¿Usted había escuchado este término? Bueno, pues vamos a conocer de qué trata y sobre todo, bueno, con la asesoría de un experto como es el licenciado Mateo Damián Figueroa, a quien saludo con gusto. ¿Cómo está? Hola, Ivonne, un placer como siempre, amigos de XEU. Estar con ustedes siempre es un privilegio. Adelante. La pregunta es buenísima, prescripción positiva. Bueno, la prescripción positiva es aquel derecho que tienes a prescribir en tu favor la propiedad que habitas. Es decir, estás en un terreno o una casa que no es de tu propiedad, que no sabes ni cómo llegaste a ella, pero ya pasó el tiempo y quieres hacer uso de tu derecho a ser propietario. Sí. Es importante hacerlo porque el día de mañana tienes la necesidad de escriturar tu propiedad para dejársela a tus hijos, a quien tú desees, para que tengas el derecho a que el predial esté a tu nombre, los servicios básicos también, y que seas el propietario de esa vivienda o terreno en el cual has vivido. Bueno, para este efecto, el factor fundamental es que tengas una relación con tus vecinos amable, que tengas por lo menos 10 años de vivir de manera continua, ininterrumpida y pacífica, que seas un buen vecino por el término mínimo de 10 años y bueno, podemos demandar el derecho que ya tienes para que esa vivienda o terreno pase a ser de tu propiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando tú eres un buen vecino, ese carácter de dueño con los que los vecinos te van a conocer, pues sí, bueno, ahí está don Pedrito, vive en la casa de material Rosada o en el terreno de al lado. Bueno, los vecinos van a dar fe, cuando menos 2, o el jefe de manzana, de que tienes ahí viviendo 10 años. Y vamos también a necesitar algún comprobante de vivir ahí. O sea, un recibo de luz, pago de predial no podría, ¿verdad? En algunos casos sí, el pago del predial cuando la propiedad pertenece a otro dueño y pertenece a otra persona que no se ha preocupado por quitártela, por demandarte la devolución de su terreno o su casa. Bueno, se requiere efectivamente para corroborar que tienes ahí 10 años algún pago de servicios, sea Telmex, sea CFE, el agua o el predial, no importa que sea hombre o otra persona. Y 2 testigos, 2 vecinos tuyos que estén dispuestos a acudir ante la autoridad competente, al juzgado, para verificar y decir que efectivamente tú eres quien ha vivido en esa propiedad durante el término mínimo de 10 años. Bueno, subsecuentemente a ello vamos a necesitar también identificar el inmueble. ¿Por qué? Pues porque el inmueble, el que lo adquirió, la persona, el dueño original, debe tener unas medidas. Si es el terreno de 10 por 20, 8 por 15, qué sé yo, hay que identificar el terreno mediante una pericial que nosotros vamos a dirigir para poder tener el fundamento de decir a la autoridad, esta casa, ese terreno con esas medidas es la que voy a prescribir en mi favor. Sí. ¿Sí? Bueno, pero también hay que investigar en el registro público de la propiedad si hay un dueño anterior, ya sea que no esté en la ciudad o sí lo esté, pero no le interesa ese terreno, lo dejó ahí al olvido, en calidad de vacante, y tú lo has habitado durante 10 años. Entonces obtenemos estos documentos y con gusto te hacemos la demanda de prescripción positiva. ¿Por qué? Porque la ley prevé, es un derecho constitucional que todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho a una vivienda digna. Okay. ¿Sí? Abogado, y también quería preguntarle sobre qué os ocurre, por ejemplo, si fuera alguna propiedad que está intestada. Ahí también se puede aplicar esta prescripción positiva. A lo mejor es intestada, pero un miembro de la familia pues la está habitando. Bien, bueno, como ya te dije antes, si ya pasaron 10 años al menos vivir ahí, en el registro público de la propiedad vas a encontrar, de acuerdo a la identificación del terreno o la casa, una escritura de alguien que ya murió, que no dejó testamento, efectivamente que sea intestada, pero eso no te perjudica, no obstruye tu derecho. No, ni lo precluye, al contrario, tú sabes que la casa, el dueño original murió hace 20 o 30 años. Lo que importa es que tú has vivido en ese terreno o casa de manera, continua, pacífica, ¿sí? Con buena fe, amigable con los vecinos, y se da la prescripción positiva. De otra manera, estaríamos hablando de una prescripción negativa, que sería en otro momento que te explicaría ese término porque está muy interesante también, pero para ese efecto pasaría un lapso mínimo de 20 años. Pero para prescribir de manera positiva, un terreno que adquiriste, que le compraste a alguna persona que no tiene escrituras en su momento, al ejidatario, alguien que te dio prestado una casa que no era de él, pero has vivido ahí 10 años,
el legítimo derecho lo tienes, solamente tienes que acercarte para poderte llevar a buen puerto este propósito, objetivo de hacer tuyo algo que ya tienes nada más a manera de posesión. Ok, oiga, licenciado, ¿y cuánto tiempo lleva un proceso como este para poder hacer una pues adjudicación de esa propiedad? Sí, con nosotros un término de 90 días a 120 días lo hacemos, es rápido, siempre y cuando se reúnan bien los requisitos fundamentales para este efecto. Muy bien, y esto también nos lleva a la importancia que tiene, pues sí, también el legalizar la situación de donde se esté viviendo, porque puede ser una persona que ya lleva más de 10 años, a lo mejor ya hizo algún tipo de construcción, vaya, una inversión en una propiedad que podría en cualquier momento perderla. Pero sobre todo porque dentro de esos 10 años le das mantenimiento a una casa, a un terreno. Nadie puede tener un domicilio sin mantenimiento. Por lo tanto, bueno, lo que le has invertido y el legítimo derecho y deseo de que esa propiedad el día de mañana ya al prescribirla en tu favor, la vas a poder dejar herencia a tus hijos o a la persona que gustes. Por esa razón es importante acercarse a los expertos para poder hacer realidad el sueño de que ya tengas algo a tu nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay que confundir. Una cosa es ser propietario, otra cosa es ser poseedor, ¿sí? Quien solamente tiene la posesión, pues ante los vecinos, cualquiera edad, pues él es el de la casa, pero no es el dueño. Correcto, pues entonces hay que tomar, sí, a veces son trámites un poquito, pues que tan solo pensarlos puede usted creer que son muy tardados o muy complicados, pero pues contando con la asesoría adecuada seguramente puede llegar a buen puerto su caso. Así que, licenciado Mateo Damián Figueroa, por favor, ¿dónde pueden estar en contacto con usted? Claro que sí, al 2291 33 37 70, preferentemente vía WhatsApp, donde ahí pueden enviarme un mensajito y con gusto les agendo una cita para asesoría jurídica gratuita. 2291 33 37 70, donde será un placer atenderlos. Muchas gracias, licenciado Mateo Damián Figueroa, y también amigos de XEU por conectarse en esa transmisión. Y aquí estarán apareciendo los datos del abogado. Desde luego, los invitamos a que continúen conectados en esas transmisiones que tenemos a través de XEU Noticias Veracruz. Hasta la próxima.